En el vídeo de hoy vamos a montar y poner a prueba el PC más barato que puedes comprar ahora mismo, que merece la pena. Además, lo probaremos junto al monitor Quad HD de 180 Hz más barato del mercado para ver qué tal rinde en videojuegos. ¿Realmente merecerá la pena este combo? Vamos a descubrirlo. Obviamente existen opciones más económicas, pero estos son los componentes más baratos que garantizan un buen rendimiento y una buena proyección a futuro. Recortar aún más el presupuesto, en mi opinión, significaría perder o potencia, o fiabilidad, o verse obligado a actualizar algún componente en poco tiempo. Por eso, esta configuración busca el mejor compromiso para jugar sin gastar de más. Vamos a empezar hablando de la joya de este PC, la GPU, y es que a día de hoy la gama de entrada en PC, creo que en lo que respecta a tarjetas gráficas, está muy olvidada. Si te vas a la gama media o alta tienes muchísimo donde elegir, pero en la gama de acceso tienes gráficas como la 1030 que salió hace 7 años vendiéndose a más de 100 euros, incluso con algunos modelos llegando a casi los 200 euros. También tenemos gráficas como la 6500 XT o la 3050 de 6 GB, aunque yo sinceramente a día de hoy creo que no merece la pena comprar nada por debajo de los 8 GB de memoria de vídeo, ya que los juegos cada vez demandan más memoria, siendo 8 GB hasta poco en algunas ocasiones. Pero en este rango de precios también encontramos una tarjeta gráfica que, a pesar de tener 3 años, sigue dando mucho de qué hablar, ya que a día de hoy es la tarjeta gráfica más barata que, sinceramente, en mi opinión, merece la pena comprarse. Estoy hablando de la todopoderosa RX 6600, siendo esta incluso mejor que la RTX 3050 de 8 GB. Y sí, evidentemente, quizás en AliExpress puedas conseguir algo mejor a un buen precio o incluso en el mercado de segunda mano, pero si quieres algo nuevo, esta es la tarjeta gráfica más barata que a día de hoy aún, en mi opinión, merece la pena. Y por 219 euros que me ha costado, vais a ver que el rendimiento que tiene, teniendo en cuenta que es compatible con Fluid Motion Frames 2 y Frame Generation, es más que sorprendente. Aún así, esta gráfica de oferta la he llegado a ver por debajo de los 200 euros, así que si esperáis el momento oportuno, seguro que la encontráis más barata. Pasamos ahora a hablar del procesador, un procesador que no tiene sentido el rendimiento que da y que ha sido recomendado por mucho tiempo. Estamos hablando del i3 12100F, un procesador capaz de mover cualquier gráfica que le eches encima, y es que a pesar de tener solo 4 núcleos y 8 hilos, tiene una puntuación single thread súper buena de 3457 en Passmark, lo que hace que para juegos sea excelente. O sea, es que si lo comparamos con, por ejemplo, el Ryzen 7 5800 X3D, uno de los mejores procesadores para gaming del socket M4, como veis, tiene mejor puntuación en single thread. Evidentemente en multithread tiene la mitad de puntuación porque literalmente tiene la mitad de núcleos e hilos, pero ya sabéis que los juegos rara vez aprovechan más de 6 núcleos. En cuanto al precio, ahora mismo lo podéis encontrar por unos 85 euros, aunque este precio sinceramente me parece algo caro, ya que yo lo compré en la página web naranja de España por unos 65 euros reacondicionado. Aún así, en Amazon alguna vez ha estado a este precio nuevo, y si lo encontráis, como os digo, por precios cercanos a los 60 y algo euros, me parece que precio, rendimiento, potencia es imbatible. Quizás por 85 euros habría que debatir si es mejor esta opción o el Ryzen 5 5500, que tiene 2 núcleos más, aunque el Ryzen 5 5500 tiene bastante peor puntuación en single thread, por lo que en la práctica, al menos en juegos, suele estar bastante parejo uno del otro. Si en vez de juegos hiciéramos pruebas en trabajos de renderizados o trabajos que aprovechen mejor esos núcleos, pues evidentemente ganaría el 5500. Pero al final, como os digo, en este vídeo buscamos los componentes más baratos que sirvan para jugar, y si encontráis el 12100 F, importante lo de la F para que no pagáis de más por la gráfica integrada del procesador, si lo encontráis en torno a los 65 euros, no creo que haya nada por ese precio que se le asemeje, sin meter AliExpress en la ecuación, que ya lo veo en los comentarios. En cuanto a la placa base, tenemos la más sencilla y económica que he podido comprar, sinceramente, una Biostar H61 MHP, y es que para el procesador que le vamos a poner, que es también súper sencillo, pues creo que será más que de sobra. Además, tiene PCI Express 4.0 para la gráfica, que eso es lo importante. Lo único que resaltaría es que solo admite velocidades de RAM más de 3200, cosa a tener en cuenta a la hora de comprar la RAM, pero bueno, creo que para el caso esta placa base cumplirá más que bien su función. Pasamos ahora a hablar de la memoria RAM. En este caso vamos a utilizar los típicos sticks DDR4 Vengeance de Corsair a 3200 MHz, 16 GB, 2 módulos 8 GB cada uno. Los podéis encontrar por en torno a 38,99 euros ahora mismo, pero también de oferta suelen estar por alrededor de los 30 euros. Y por ese precio, o sea, creo que son imbatibles. Yo siempre que los veo por 30 euros los suelo comprar, ya que los he usado
usado en 1001 ensambles y la verdad es que van súper bien. Para el almacenamiento del sistema tenemos un MSI Spatium M450 de 1 TB con PCI 4.0 y aunque no aprovechemos todo su potencial porque el conector M2 de nuestra placa base es 3.0, es el SSD más barato que podemos comprar en la página web naranja, siendo más barato que los SSDs SATAs teniendo 8 veces más velocidad que estos. Además, la pérdida de velocidad por el conector no va a ser muy alta ya que este SSD es de gama de entrada, por lo que sus velocidades, a pesar de tener el conector 4.0, se asemejan más a las que suelen tener los SSDs con conector 3.0. En cuanto al almacenamiento, evidentemente podemos recortar, pero creo que por 50,99 €, teniendo en cuenta que solo tenemos un slot para M2, creo que es el mínimo almacenamiento necesario para no quedarnos sin espacio más pronto que tarde. Disipador, en este caso tampoco nos vamos a complicar mucho, vamos a utilizar el disipador de stock ya que con un TDP de 58 watts, aunque con el modo turbo sube un poquito, será más que suficiente. Fuente de alimentación, utilizaremos la del vídeo anterior y creo que es una muy buena opción, Nox Urano VX de 650 vatios con certificación 80 Plus bronce por 49,95 €. Creo que hay pocas fuentes más baratas que ofrezcan estos vatios y certificación de eficiencia. Podríamos buscar una fuente más barata, genérica sin certificación y que nos cueste la mitad. Sí, ¿tendríamos la misma fiabilidad? Pues evidentemente no. Aquí ya cada uno que decida, como os digo, creo que es una alternativa barata y que me parece una buena fuente. Si pasamos ahora a hablar del gabinete, como os digo, siempre hay algo súper personal. Hay alternativas a patadas de todas las formas, tamaños y colores. En este caso tenemos un Yeyan Hollow 2500 que me ha costado 50 €. Ya apareció en un vídeo antiguo del canal y la peculiaridad que me gusta bastante de esta caja es que tiene bisagra para el cristal templado, cosa no muy común en este rango de precios. Aún así, por lo que he podido ver antes de grabar este vídeo, ya no está disponible en Amazon por lo que bueno, os dejaré alguna alternativa en la descripción y por ponerle alguna pega quizás os diría que este gabinete no trae disipación trasera, es decir, no tiene un ventilador para extraer el aire caliente. Yo buscaría sinceramente una alternativa que sí lo tuviera o le pondría yo uno a posteriori, ya que sí que considero que es bastante importante tener esa configuración de 3 ventiladores frontales y un ventilador trasero para asegurar el mejor airflow posible. Y ahora pues vamos a pasar a hablar del monitor con el que vamos a hacer las pruebas de este PC, y es que no suelo incluir monitores en las reviews de PC, pero me contactó hace unos meses la empresa que se encarga de fabricar estos monitores, Titan Army, y me ofreció la posibilidad de probar cualquiera de sus productos, y aunque tienen monitores super top, la verdad me llamó la atención este de aquí, el Titan Army P27 GR, ya que es el monitor más barato que se vende en España con unas características tan buenas. Y antes de nada, aclarar que no me pagan absolutamente nada por mostrar el monitor en el vídeo, simplemente me lo han mandado para probarlo y podría haberles pedido, como os digo, el que me hubiera dado la gana, podría haberles pedido el monitor más top, pero no me interesa eso. Quiero ver sinceramente qué tan bueno puede ser un monitor de 1440p de 27 pulgadas IPS con 1 milisegundo de respuesta con 180 Hz de refresco, de tasa de refresco, por 169 €. O sea, son características de monitor super premium y aunque los precios de los monitores han bajado mucho en el último año, siguen siendo características muy buenas para su precio. Además, creo que este monitor puede ir bien especialmente en esta build porque al jugar en una resolución superior cargas de más trabajo a la GPU y liberas a la CPU, por lo que tener un mejor o peor procesador pasa a un segundo plano. Sin contar evidentemente la diferencia que hay entre jugar a 1440p frente a 1080, que es más que evidente, y a simple vista viendo cualquier juego se nota bastante la diferencia. Además, el tiempo de respuesta de 1 milisegundo que tiene el monitor, es decir, los píxeles tardan 1 milisegundo en cambiar de color, si jugamos a juegos competitivos vamos a tener mucho menor desenfoque de movimiento y menos ghosting, y si lo sumamos a los 180 Hz de tasa de refresco que tiene, pues creo que se puede volver una muy buena opción y muy interesante para aquellos que tengáis un poco más de nivel y necesitéis absorber mucha información en el menor tiempo posible. El monitor viene con conexiones de sobra, tenemos 2 DisplayPort, 2 HDMI junto con una salida de audio de 3,5 milímetros, por lo que no tendremos problema de conectar nuestro PC y un par de consolas. Por ponerle alguna pega diría que el soporte no me acaba de gustar ya que es bastante grande, pero bueno, como tiene el anclaje universal para soportes de monitor, siempre podemos ponerle un brazo o colgarlo directamente a la pared para tener el escritorio bastante más despejado. Aún así, aunque sobre el papel pinta bastante bien, vamos a probar qué tal va este combo de PC y monitor en juegos, pero antes de nada, si te está gustando el vídeo, agradecería un montón que le dieras un buen like y que te suscribieras si ya no lo estás, ya que me ayudas un montón a seguir trayendo este tipo de contenidos.
Dicho esto, vamos a empezar probando, como siempre, Cyberpunk 2077 y en este caso con una configuración de gráficos alto, con el FSR en calidad y con la generación de fotogramas de AMD activa en la resolución de 1440p, tenemos una tasa de entre 90 y 100 FPS de media, con una media final de 98 FPS en el benchmark. Y evidentemente este rendimiento es gracias a las nuevas tecnologías que tenemos tanto para rescalar imágenes como para generarlas. Pero aquí pasa una cosa curiosa que no había pensado, ya que normalmente hago las pruebas en un monitor 1080p y en 1080p. Y es que al estar jugando en una resolución superior, el FSR cuando renderiza el juego a una resolución inferior para luego escalártelo a 1440p, pues da un mucho mejor acabado, y si lo piensas tiene todo el sentido del mundo, porque cuando activas el FSR en calidad a 1080 estás renderizando el juego a una resolución parecida a 720p, para luego escalártelo a 1080, y aquí lo que está haciendo el FSR es renderizar el juego a una resolución parecida a 1080 para luego escalártelo a 1440p, y evidentemente pues el resultado es muy superior. Además, con estos números podemos incluso venirnos un poquito arriba y activar el Ray Tracing, y con los mismos ajustes gráficos, es decir, 1440p, ajustes gráficos en alto, FSR en calidad y generación de fotogramas, pero con el trazado de rayos activado en la configuración más baja, tampoco nos vengamos arriba del todo, vamos a tasas que aún están por encima de los 60 FPS, acabando el benchmark con una media de 67 FPS. Y la verdad es que este juego en alto, con el Ray Tracing activado y jugando en un monitor 1440p, la verdad es que se disfruta y bastante. O sea, quizás soy yo porque estoy condicionado, ya que siempre juego en 1080p y estoy acostumbrado a ver el juego que se vea de esa manera en todas las pruebas que hago, pero os puedo decir que en este PC, con esta configuración de gráficos y este monitor, nos brinda una experiencia más que buena. De todas maneras, si decidís montaros este ordenador pero no contáis con un monitor 2K, el rendimiento que he obtenido para la configuración sin Ray Tracing en 1440p, antes habíamos obtenido 98 FPS de media y pues en 1080p obtenemos 142 FPS de media. Y con la configuración con Ray Tracing habíamos obtenido 67 FPS de media y ahora obtenemos 101 FPS de media. Evidentemente en 1080 tenemos más rendimiento, en torno a un 44% más de rendimiento, por lo que quizás en 1080p aún podríamos llevar más allá de la configuración gráfica. Si pasamos ahora a probar Fortnite con una configuración de gráficos con todo en bajo, con la resolución de renderizado en nativo y con el Fluid Motion Frames 2 y el Frame Generation de AMD activado desde el driver, tenemos una tasa que ronda los 220 FPS, o sea, los FPS que está renderizando nativamente la GPU están en torno a 110-120, que son los que muestra el FPS monitor en la parte izquierda de la pantalla, pero los que se muestran en la pantalla, que son los que nos indican la superposición de información de AMD en el juego, que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla, que como os digo están en torno entre los 220 y los 240 FPS. Al final suele ser el doble de FPS lo que obtenemos con el Frame Generation, ya que precisamente lo que pasa es que por cada FPS que renderiza nuestra GPU, el modelo generativo de AMD intercala a otro, así que como os digo, sí, suele ser más o menos el doble. También os digo que he puesto los gráficos al mínimo porque sé que a muchos os gusta jugar ese tipo de juegos con los gráficos en bajo para ver mejor a los demás jugadores, pero estar jugando a Fortnite en este PC a 2K a más de 200 FPS me parece una auténtica locura. O sea, vuelvo a lo que he dicho antes, que quizás estoy un poco viciado por jugar siempre a 1080p, pero el salto me parece que merece mucho la pena, siendo que tenemos un rendimiento tan bueno. Vamos a pasar ahora a probar otro juego competitivo, en este caso Valorant, y aunque el juego lo mueva una calculadora, os lo traigo para que veáis que en según qué casos o en según qué títulos, pues quizás sí que tengamos un poquito de cuello de botella con el procesador, por ejemplo en este caso con los gráficos al máximo con una resolución de 1440p, el juego va muy bien, tenemos una media de FPS que ronda los 190, suficientes para aprovechar los 180 Hz de la pantalla y exprimirla al máximo. Pero ¿qué pasa? Que el juego, al poder renderizar tantos FPS, provoca que a veces los hilos de nuestra CPU se saturen un poquito y que la utilización de la GPU pues que no sea del todo buena. Hay veces que está en torno al 50-60% de uso. ¿Es esto malo o crítico? Pues depende. En este caso, si utilizas el Titan Army, pues no, ya que solo vas a ver como máximo 180 FPS por pantalla. Así que no tendrías ningún problema si la tasa de FPS se mantiene por encima de eso. Ahora bien, si tienes un monitor de 240 Hz y solo juegas Valorant, pues quizás sí que sería conveniente que fueras a por un procesador un poquito mejor, ya que ese te está limitando la experiencia, ya que la gráfica no puede dar más de esos 200 FPS porque el procesador va saturado. Pero si no es así, yo tampoco me preocuparía en exceso, ya que mientras estéis por encima de 180 FPS, ya os digo que la experiencia va a ser más que buena. Pasamos a probar ahora un juego súper exigente. Estamos
estamos hablando de Alan Wake 2 y con los ajustes en bajo, con el FSR en calidad y en 1440p de resolución con Frame Generation activado, estamos en torno a 90 FPS de media. Como siempre, en la parte izquierda tenemos el FPS Monitor que nos muestra los FPS generados por la GPU y en la derecha tenemos los que se muestran en pantalla ya con el Frame Generation aplicado. Evidentemente tenemos margen de mejora y podríamos subir un poco los gráficos. De hecho, por defecto el juego nos pone los gráficos en medio, pero si queremos que el Frame Generation nos dé un buen acabado, cuantos más FPS mejor, ya que el modelo tiene mucha más información para poder crear los FPS intermedios y de hecho AMD no recomienda activarlos si tenemos tasas por debajo de los 30 FPS. Evidentemente podríamos bajar la resolución y ponerla en 1080p y subir los gráficos, pero os digo sinceramente que prefiero jugar en bajo a 1440p que en alto a 1080p. O sea, es que la nitidez que tiene el juego de esta manera no la consigues ni de lejos en 1080, y es que es algo difícil de apreciar en un vídeo de YouTube, pero os puedo asegurar en persona que se nota muchísimo la diferencia. Pasamos ahora a probar The Last of Us parte 1 y en 2K con los gráficos en medio, con el FSR en calidad y el Frame Generation activado, estamos en torno a los 90-100 FPS como siempre, fijándonos en el contador de la derecha, ya que es el que nos muestra los FPS con el Frame Generation aplicado. ¿Podríamos bajar a 1080 como os he dicho antes y tener más rendimiento? Sí, de hecho, si lo hacemos en interiores incluso llegamos a tasas que rondan los 170 FPS. Pero vuelvo a lo de antes, no sé si se apreciará en YouTube, pero si hacemos la comparativa entre 1080 y 1440, para mí la ganancia de FPS no es lo suficientemente diferencial como para justificar la diferencia de calidad. Es como comparar el día y la noche. De todas maneras, en esta gráfica vemos como tenemos en torno a un 30% de mejora de FPS en 1080p con respecto a 1440p en las pruebas que he hecho, y como os digo, la diferencia es más que notable. Me sigue pareciendo una locura jugar con este PC, con un i3 a The Last of Us en 1440p a tasas que rondan los 100 FPS. Así que no sé, chicos, qué os ha parecido el vídeo de hoy. A mí me ha sorprendido gratamente cómo este pequeño i3 y esta RX 6600 por el precio que tienen se desenvuelven tan bien jugando a 1440p en AAA muy exigentes, y la verdad es que el monitor también me ha sorprendido gratamente por el precio que tiene de 169 euros. Creo que para alguien que esté buscando un monitor, desde luego, es algo a tener en cuenta. Además, los chicos de Titan Army me han dado un código promocional para los que lleguéis a esta parte del vídeo del 5% para los que los compréis en Amazon, y si lo aplicáis se os queda en 159,99 euros, así que mucho mejor me lo pones. Y sinceramente, desde mi punto de vista, me ha sorprendido bastante el panel, tanto por colores como por calidad, y sin llegar a ser yo un experto, que no es mi punto fuerte en los monitores, pero sinceramente desde un usuario medio, que tampoco tiene mucha experiencia con monitores, lo típico de una persona normal, me ha sorprendido gratamente, y teniendo en cuenta el precio, aplicando el descuento, 159 euros, no me parece nada mal precio, teniendo en cuenta, como os digo, que es Quad HD, 1440p, un milisegundo de respuesta y 180 Hz. Creo que son precios bastante competitivos, o sea, creo que se está poniendo bastante la escena de los monitores. Que ya tengamos estas alternativas por estos precios, creo que puede optar a la gente a dar el salto ya a 2K, porque sinceramente llevamos demasiado tiempo atascados en 1080, o sea, tengo monitores 1080 prácticamente desde el 2012 y sigue siendo el estándar y la mayoría para muchísima gente. O sea, si nos vamos a las típicas gráficas de Steam, sigue siendo lo más utilizado por bastante el 1080p, y creo que existan monitores de estas características por este precio. Creo que para la gente que se compre un nuevo PC o que entre en el mundo del gaming de PC y necesite un monitor, creo que puede ser una muy buena alternativa para ya dejar de dar los monitores 1080 y empezar a tener un monitor 2K, porque ya os digo que siendo la primera vez que juego en 2K en un monitor de estas características, a mí me ha sorprendido gratamente la diferencia. Y como os digo, si me das ahora mismo a elegir entre jugar en alto en 1080 o en bajo a 2K, te digo que me quedo en bajo a 2K, pero por bastante. O sea, es que la definición y la nitidez que se consigue con más resolución es difícilmente alcanzable con características gráficas dentro del videojuego. Y en cuanto al PC, como os digo, me ha sorprendido también bastante cómo se ha comportado esta configuración, y es que es un PC con el que puedes jugar a literalmente todo por 565 euros a precios actuales, que como ya os digo, si pilláis la RAM o la CPU de oferta os puede salir incluso más barato, y es un PC con el que creo que puedes jugar a prácticamente todo sin ningún tipo de problema. Quizás si tenéis un poquito más de presupuesto, pues no estaría mal ir a por el i5, el 12400F, que es literalmente el mismo procesador, pero con 2 núcleos más para suplir ese cuello de botella que teníamos en algunos títulos como Valorant, y para no quedarnos cojos en algunas tareas que aprovechan sí el multinúcleo.
Pero poco más que deciros, dejadme en comentarios qué habríais cambiado vosotros, os leo en comentarios, gracias también a los que hayáis llegado hasta aquí, y sin más dilación, pues nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!